Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos sintonizan, nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas, nuestro segmento Venciendo Gigantes. Así que, Pau, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola Jorge, pues bendecida por Dios porque nos permite estar aquí, nos permite seguir en su propósito, nos permite seguir aprendiendo, seguir sanando, así que un gusto saludarte desde tierras mexicanas, a ti hasta Colombia y a todos los que nos están viendo de diferentes partes de países, porque pues ahora tenemos esta bendición de poder llegar a muchos, muchos hogares y Dios llega ahí hasta lo más, el lugar más es que tú piensas que no, ahí siempre va a estar Dios. Así que estoy más que bendecida el día de hoy para traer y seguir este tema que estamos hablando sobre heridas. El día de hoy el tema es reconociendo las heridas o reconocer las heridas porque tenemos que reconocer, es como, no sé si has oído como los que están pasando por alcoholismo o algunas, eh, pues no sé, algunas cuestiones de qué pasa a la gente y que les dicen, primer paso, reconocer que eres un alcohólico, reconocer que tienes esta enfermedad, ¿no? Ese es el primer paso. Porque entonces cuando reconoces que sí es algo que te está afectando, entonces lo vas a poder cambiar. Cuando no detectamos que tenemos una herida, cuando no detectamos que tenemos un problema, entonces difícilmente la gente va a cambiar. Es cuando le dices a alguien, es que eres bien orgulloso, es que eres bien necio, es que, y no lo reconocen, ¿cómo van a poder cambiar algo que para ellos es que no lo tienen, ¿verdad? Entonces, a lo largo de estas semanas hemos ido viendo este tema de heridas que aún para mí ha sido también un reto. Lo he platicado con mi familia, con mi esposo. Hemos visto en nuestro entorno, familia, que vamos viendo que al final todo viene desde las heridas, desde la infancia, porque el enemigo es su primer ataque, desde que estás en la pancita de tu mamá, desde ahí él quiere empezar a atacar, ¿no? Cuando el bebé siente que es rechazado, cuando decían es que quería niño y es niña, o quería niña y es niño, y empiezan a sentir ese rechazo, luego crecen y escuchan, ¿no? ¿Ves? Por eso quería niña, ¿ves? Por eso quería niño. Solo sirves para dar puras niñas y yo quería el niño, ¿no? Y el niño en su infancia va detectando todos esos rechazos, ese abandono emocional y todo eso los lleva a empezar a tener heridas que poco a poco van a irse abriendo cada vez más esas heridas y van a afectar tu adultez, van a afectar tu adolescencia, tu juventud, y es por eso que es importante detectarlas. Hablábamos que todos estos gigantes, como lo es el rechazo, como es el abandono, yo no sé por cuál Dios te ha ido mostrando, porque les he dejado de tarea que el Espíritu Santo te muestre qué tipo de gigante te atacó para dejarte una herida. Hemos estado viendo algunas heridas, ahorita vamos a tocar algunas otras, pero primero es detectar qué gigante le permití o qué gigante entró a mi vida eh, obviamente sabemos que es el enemigo, ¿verdad? El enemigo que quiere mandar todos estos gigantes para dejarnos esas heridas y que muchas de las veces no son sanadas y mucha gente ha partido de este mundo sin haber sanado esas heridas y se van con esas heridas. Imagínate qué tremendo es que nunca pudieron sanar y que toda su vida la pasaron con todas estas heridas y que tuvieron reacciones a lo largo de su vida y que no tuvieron gozo, que no tuvieron paz, que no tuvieron todo lo que da el Espíritu Santo, todos sus frutos. Entonces, esos gigantes como el rechazo, yo no sé si en algún momento tú sentiste que te rechazaron de niño, de niña, alguien que hizo
distinciones, que hizo comparaciones, tú te sentiste rechazado en la escuela, en tu familia, no sé. Si te sentiste abandonada, ya les he contado mi testimonio de que yo no fui abandonada físicamente, pero emocionalmente el enemigo me hizo sentir que fui abandonada emocionalmente por mis padres y que eso afectó en mi matrimonio. Fíjate cómo después de tantos años, yo tenía 12 años cuando empecé a sentir que este gigante pues estaba ahí diciéndome, estás abandonada. Y entonces, pues hubieron muchas heridas en mi corazón que afectaron en mi matrimonio, claro que sí. Y no me avergüenzo, no nos debemos de avergonzar porque cuando no, desgraciadamente a veces caemos en permitirle a estos gigantes entrar, pero lo que es importante es detectarlo, que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a detectar qué herida, por dónde, por qué tengo estas reacciones, por qué hablo así, por qué me enojo tan fácil, por qué lloro por todo, por qué eh, tengo, bueno, ahorita vamos a ver algunas otras, pero todo eso te debe de ir llevando a que haya alguna herida. El rechazo, el abandono, alguien te traicionó, injusticias, comparaciones, humillaciones, todos esos gigantes, y veíamos que dejan heridas. También veíamos, esto nada más es un resumen rápido por si no has visto nuestros temas y que puedas ir a nuestras redes sociales, ahí están grabados todos las pláticas que damos semana con semana y veíamos que las reacciones, una era la ira, cómo esta emoción tan fuerte de enojo te lleva allá, a irarte, a pelearte, a ser agresivo, eh, a estar esta herida de la tristeza, que todo el tiempo estás desanimado, todo el tiempo quieres llorar, eh, quieres hacerte la víctima, bueno, es solo un pequeño resumen, y nos quedamos en la culpa. La semana pasada hablábamos de la culpa, esta emoción desagradable de percibir que hicimos algo incorrecto y que te genera pues esa vergüenza, esa tristeza y que vives por años con esa herida, sintiéndote culpable por tu culpa, por haberte separado de tu pareja, por haberle hecho caso a algún familiar, por haber dejado algún trabajo, por ahora te está pasando lo que te estás pasando por esas decisiones, ¿no? Y viene el enemigo a dejarte esa herida de la culpa para que así vivas todo el tiempo, así con esa eh, la autolatigándote con ese castigo que tú mismo o tú misma te das y que todo el tiempo entonces quieres estar viendo que todos estén bien antes que tú y que eh, a veces no ponemos límites al decir esto no, les quieres dar a todos, pues hacer algo bueno por todos, aunque a veces hasta dejemos a un lado a Dios porque no vaya a perder a tal familiar, ¿no? Sino que va a decir, si no me va a dejar de hablar. Entonces mejor no voy a congregarme o no cambio de religión. ¿Cuántas veces, no? Tenemos tantas heridas que decimos, no cambio de religión porque ¿qué va a decir mi hijo? Y le debo tanto, porque yo en algún momento fui esto y esto y esto con mi hijo, entonces no le puedo pagar así, o a mis papás, ¿qué van a decir? Que cambio de religión si ellos me dieron todo, ellos vieron por mí, iban a sentir que los traiciono, no, por mi culpa, no, se vayan a enojar, ¿no? Y entonces dejamos a muchas veces a Dios de lado por no sentir nuevamente esta herida de la culpa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras decisiones las vamos llevando, decisiones y reacciones, las vamos llevando a través de esas heridas no sanadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Detectarlas. Para poder saber que me duele algo, yo tengo que detectar dónde es. Llegas a un médico y te va a preguntar dónde le duele y le vas a decir, no sé,
el médico va a decir, entonces, ¿cómo quiere que le mande una pomada, una medicina, si usted no me dice que le duele o dónde le duele? Porque no ha detectado, dice que le duele, pero ¿dónde le duele? Entonces, es lo mismo, aunque Dios ya sabe, aunque Dios no es un doctor humano, como los que te revisan, Dios sí sabe dónde te duele, Dios sabe tus heridas, pero Él le encanta que tú y yo lo busquemos y le digamos, ya detecté cuál es, ayúdame, porque entonces Él va a saber que tú estás dispuesto y estás dispuesta. Déjenme prender un poquito la luz ahí está, para verme mejor. Eh, que tú y yo estamos dispuestos a ser sanados. Entonces, el que quiere ser sanado va a poder reconocer que tiene una herida. ¿Cuál es esa herida? La llevo con Dios, la llevo a la cruz donde Cristo murió por todos esos pecados, todos esos errores, para que entonces esas heridas, todo eso que tú le permitiste a los gigantes, al enemigo, llevarte a ese pecado, Cristo ya murió por eso. Nada más quiere que hagas válido ese sacrificio que Él ya hizo por ti para que seas libre de todas esas heridas. Él te quiere hacer libre de todo, de toda esa esclavitud en donde te ha tenido el enemigo con amargura, con esa pesadez, con esa culpa, con esa irritabilidad. Te peleas con todos, ya has perdido familia. Eh, He oído personas que dicen, yo por eso ya no salgo de mi casa porque ya no le quiero hablar a nadie. Entonces, fíjate, vivir así no es vivir. Solamente estás siendo esclavo del enemigo. Así te quiere tener ahí, así todo pausado, todo con temor, con miedo, con orgullos, con amarguras, con resentimientos, todas esas cosas tan feas son heridas. Y hoy vamos a ver otra herida que si te llega es porque hay que buscar qué permitimos, por qué estoy reaccionando con esto que es el orgullo. Y yo te decía la semana pasada, ni en eso me quedé, que el Señor ahí me dio así, el Espíritu Santo me dijo, esa es parte también de las que tú tienes, hija mía. Y tuve que decir, híjole, Señor, tengo que detectarla, ya me ayudaste a detectar que sí. Eh, Al principio, bueno, como que siempre había luchado con esos orgullos. Me costaba, porque Dios al momento que me lo hizo detectar, lo está sanando y gracias a Dios, pues esa herida está siendo sanada y está siendo cerrada para yo poder seguir adelante no teniendo esta reacción. Eh, en algún momento podemos tener heridas de herencia, les decía yo. Fíjate, vi una imagen que me llamó mucho la atención, una imagen como de caricatura, y era una niña con muchas maletas, así muchísimas maletas, y en las maletas traían etiquetas, y las maletas decían orgullo, resentimiento, enojo, amargura, decía así un buen de etiquetas, las maletas. Y entonces esta niña va con su mamá, así venía cargando esas maletas y le iba con la mamá y se las entrega y le dijo, ya no puedo cargar más con tu equipaje. Y eso a mí me hizo un boom en la cabeza porque cuántas veces como hijos estamos cargando eh, las heridas de los padres, todo eso que ellos traen, nos los pasan y entonces nosotros venimos también con esas cosas que a lo mejor a nosotros no nos hicieron nada, pero nosotros los venimos cargando y yo me daba cuenta que esta parte de esta reacción del orgullo no era por una herida mía, sino viene de una herida desde mi abuelo y yo no sé si desde mi bisabuelo y desde mi tatarabuelo porque no los conocí, pero sí conocí a mi abuelo y mi abuelo era un hombre muy orgulloso. A él, si le decían, esto no lo hiciste bien, siempre buscaba el decir no es cierto,
o se me quemó esto por tu culpa, ¿no? Y siempre buscando que los demás tuvieran la culpa. Obviamente él viene desde una herida de papás que lo golpeaban, que creo que también su papá de mi abuelo, pues era alcohólico. Mi abuelo obviamente también era alcohólico. Mi papá también era alcohólico, gracias a Dios. Cristo llegó a su vida cuando yo tenía 1 año, así que no me tocó verlo alcoholizándose, pero fíjate cómo viene de generación en generación. Y yo venía cargando esa maleta del orgullo, y yo la venía cargando, y entonces muchas veces mi esposo me decía, ¿por qué te cuesta decir me equivoqué? ¿Por qué te cuesta decirme lo siento? ¿Por qué te cuesta decirme no lo vuelvo a hacer, no te vuelvo a hablar de esta manera? ¿Por qué te cuesta mucho? Y yo en el momento, pues, no sé, a lo mejor esa molestia que uno trae, no quieres reconocer, peor tantito, o sea, que te lo digan es peor porque menos quieres reconocer porque entonces le estás dando el favor o sientes que le estás dando el favor a esa persona, ¿no? Entonces yo había cargado con esa maleta pues de años, o sea, de años. Y me llevaba a que en mi matrimonio pues también me costara decir perdón, te herí, perdón, la regué, perdóname porque te hablé mal, perdóname porque em, te hice una cara, tal vez, perdóname porque te puse mal el plato, perdóname porque tomé una decisión que no tuve que haber tomado, no te consulté, eh, no tenía yo esa parte. Y eran esas reacciones porque el orgullo al final es esa soberbia, esa arrogancia de yo soy tan buena en lo que hago que yo no, es que yo no cometo errores. Y eso lo traigo desde niña. O sea, mis papás me decían, es que tú desde niña querías a todos les querías decir lo que estaban haciendo mal. Si alguien se equivocaba en alguna palabra, siempre yo los corregía, siempre, siempre. A mi familia, si se decían algo, yo siempre estaba ahí para corregir. O sea, yo era esa niña que siempre corrige, ¿no? Y corregía a quien sea, ¿no? Y me decían, este, es que ya ni queremos invitar a tu hija, le decían a mi mamá, a dormir porque siempre nos está diciendo que no combinamos en la ropa, que nos cambiemos. Lo decían a lo mejor riéndose, pero porque yo siempre quería tener la razón, ¿no? Fíjense, desde niña. Por eso les digo que el enemigo ataca desde la infancia. Y fui arrastrando ese orgullo, esa soberbia, esa arrogancia, que yo decía, no, yo no soy arrogante, pero Dios te va mostrando que en cosas tan pequeñas, tú puedes ser arrogante. O sea, tan solo el que digas, yo porque tengo que perdonar, que ellos me pidan perdón, eso es arrogancia. Es arrogancia porque entonces tú sientes que tú no fallaste, que tú eres perfecto, que tú eres perfecta. Eres soberbio al pensar que todos fallan menos tú, ¿no? O que el pecado de alguien más es más grande que el tuyo. Esa es soberbia, esa es arrogancia, eso es orgullo. Y tenemos que tener cuidado porque entonces esta emoción compleja implica un exceso de estimación propia que me lleva a sentirme mejor que los demás. Por eso hay mucho juicio, mucha crítica. Y cuidado porque pasa en los mismos cristianos. Es que yo soy mejor que o sea, podemos caer em, en esa reacción y entonces ahí el enemigo te tiene que decir, perdón, ahí el Espíritu Santo te tiene que decir, cuidado porque es una herida o que vienes cargando de tus padres o que permitiste que un gigante entrara a tu vida y entonces ese orgullo que tú manifiestas solo es una reacción a esa herida que alguien te está tocando y entonces cuando te tocan ¿fue tu culpa? Híjole, no, o sea, ¿cómo mi culpa? Y un día yo le dije a un jefe de trabajo, usted nada más ve un puntito negro en mi pared blanca y usted no valora el esfuerzo que yo hago, pero si cometo un pequeño error, ese me lo hace notar. Y él
tenía tanto soberbio, tanto orgullo que él me decía que él no tenía errores. Entonces, él sí podía identificar los errores de los demás, porque él no los tenía, ¿no? Y tenemos que tener de verdad mucho cuidado que en el momento que tú sientas que tienes esa soberbia, ese orgullo, y que tú le digas a tu esposo, así no se hace, a ver, yo lo hago mejor. A tu hijo, no, a ver, estás tendiendo muy mal la cama, yo lo hago, en vez de que le enseñes, pero que no hagas sentir a la gente inferior a ti. Cuidado, porque solamente es una reacción a alguna herida que alguien te dejó. Alguien que siempre te estuvo diciendo que hacías mal las cosas. Alguien que te sobajó. Alguien que te hizo una herida así. Obviamente, acuérdate que no es contra carne ni sangre, sino el enemigo causando esa herida. Recuérdalo siempre, solo que, pues obviamente, eh, por parte de las personas vienen esas heridas, pero no es la fuente es el enemigo queriendo que tú vivas, acuérdate, queriendo hurtar, matar y destruir y dividir todo lo que es el propósito de Dios. Entonces, este orgullo, el que no te salga bien las cosas, te puede generar frustración por fallar, esa ansiedad de no, es que, o sea, yo tengo que hacerlo perfecto porque todos confían en mí y no me puede salir mal, sino que van a decir de mí y no me puedo sentir que fracasé porque entonces te entra esa ansiedad a fallar, y te remonta a ese momento de tu infancia en donde alguien te dijo que eres un fracasado, que no ibas a servir para nada, entonces de grande ahora quieres demostrar y te sientes superior a los demás y te entra ese orgullo, ¿cómo yo voy a pedir perdón? Si a mí nadie me pidió perdón cuando me lastimaron, ¿me entiendes? O sea, cuidado con eso, te digo que yo le decía al Señor, yo tengo esa herida, o sea, ¿qué pasó en mi vida que yo tengo ese orgullo? O que tenía ese orgullo, porque en el momento que Dios me lo pudo sacar a flote y lo pudo detectar, Dios lo ha ido sanando y ahora, pues puedo decir, mi amor, perdóname porque, no sé, no te tomé en consideración con esto, ¿no? O perdóname porque a lo mejor te hice una mueca, estaba yo haciendo otras cosas, pero ya puedo, o sea, ya cuando vas sanando esa herida, entonces fácilmente puedes ya hacerlo. Y ya ni siquiera es con esfuerzo de, bueno, lo voy a hacer porque no, ya sale, o sea, sale de tu corazón porque de tu corazón, ahí, o sea, todo lo que hay en tu corazón es porque vas sanando, vas sanando. Entonces, si salen cosas buenas es porque estás sanando esas emociones. Esa incapacidad de pedir perdón de la que te hablo o ceder, cuidado con eso, de no ceder. ¿No? Eso también habla de mucha arrogancia, de mucha soberbia. Sentirme superior. ¿Por qué? Porque lo podemos usar también como una máscara, también para ocultar a muchas veces también la baja autoestima. Entonces, quiero ponerme esa máscara de sentirme superior porque verdaderamente en mi casa tengo una baja autoestima y solamente es una forma de ocultar esa baja autoestima. Pero todo eso es por falta de identidad, el no saber quiénes somos, que somos hijos de Dios. eh, es porque todavía hay heridas. Entonces no podemos recuperar una identidad si no podemos sanar todas estas heridas. En Proverbios 16-18 de la Nueva Versión Internacional dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería, el fracaso. Entonces, Proverbios es un libro de mucha sabiduría y esta parte que dice, tras el orgullo viene la destrucción, es porque te puede llevar hasta divorciarte. Y yo tenía mucho problema con eso por no pedir perdón. ¿Cuántas familias se han dividido? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por solo una palabra, perdón, por no reconocer, por el orgullo, por la soberbia, por sentirme más que mi esposa, sentirme más que mi esposo? Porque si yo digo que yo fallé, él se puede burlar de mí. Tenemos que tener de verdad mucho cuidado. Otra reacción es los celos. Los celos, híjole.
Yo no, yo ah, eh, siempre me han preguntado, ¿tú eres celosa? Y verdaderamente fíjate que no, a pesar de que en el libro de Tu identidad cuenta y cuento mi testimonio de una infidelidad que pasé. Así que si quieres tener el libro para que veas los testimonios de muchos de los que damos los temas, está muy bueno, la verdad está muy bueno. Ahí escríbenos en nuestras redes sociales y ahí te van a poder decir dónde lo puedes adquirir. En este libro yo hablo de una infidelidad, pero es porque yo no tenía celos. O sea, muchos me decían, es que están pasando por aquí y tú ni en cuenta, ¿no? Yo era bien confiada, yo en eso no. Pero escuché a alguien que decía, y lo voy a decir abiertamente porque es un foco rojo, de verdad, cuidado. Personas cristianas diciendo, a mí sí me gustaría que me celen porque así me siento amada. Eso es una mentira que el enemigo dice la palabra, ¿quién te enseña? ¿Quién te enseñó? Porque Dios no encuentras en ninguna parte en la palabra que los celos sean buenos. Entonces, ahí luego es un foco rojo, es detectar por qué quiero que me celen y por qué celo yo. Para demostrar que amo a mi pareja y para que me demuestren que me aman. No, ahí, por ahí debe de haber una herida causada en tu infancia, que entonces para ti es normalizar que los celos son una prueba del amor. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Si la palabra aquí dice que el amor viene todo detallado lo que es el amor y en ninguna parte dice que el amor debe de ser de que nos celemos. Eso es del enemigo. Ahora, el celo de Dios, el celo de Dios es diferente. No nos salgamos por la tangente como dicen. Ah, sí, aquí dice que no, los celos eh, son diferentes en esa situación. Yo estoy hablando de unos celos de la carne, de esos celos de heridas que reaccionamos. Los celos es una emoción compleja provocada por el miedo a perder a alguien. Es eso, es un miedo, no es una prueba de amor, te da miedo que tu pareja pueda ver a alguien más. Eh, o miedo a compartir el afecto, porque también puede haber celos entre hermanos, ¿no? ¿Te acuerdas de la historia que hablábamos de José el Soñador? Intentaron matarlo y luego lo vendieron por celos. ¿Por qué? Porque ellos sentían que él era el consentido del padre, entonces de Israel, entonces tenemos que tener cuidado porque puedo tener, porque estoy reaccionando con celos. ¿Qué herida hubo en mi infancia, en mi juventud? ¿Qué pasó para que yo reaccione así? ¿Por qué tengo ese miedo a perder a alguien? ¿Por qué tengo ese miedo de compartir el afecto de alguien, aún de mi papá, aún de mi mamá? Porque tengo miedo de compartir la atención con otra persona, porque tengo esa inseguridad, porque tengo miedo al abandono. Eso pasa. ¿Por qué celo a mi pareja? ¿Por qué tienes miedo al abandono? ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Qué pasó que hubo una herida de abandono y entonces ahora tu reacción es celar? Porque sigues teniendo ese miedo a quedarte sola. Y entonces, por eso dicen, hay celos enfermizos y celos buenos. No hay celos buenos. Esas son mentiras del enemigo. No hay celos buenos. Y esos no son los que, por eso te decía, cuidado, porque hasta el mismo cristiano puede llegar a pensar de esa manera. Son mentiras del enemigo. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. O sea, no hay tranquilidad.
¿Has oído esas mujeres que se levantan en la madrugada a revisarles el celular a sus parejas? Esa es perturbación. No duermen, no están tranquilas, viven en en ese constante miedo de ya se llevó el celular al baño, ya se lo llevó a la tienda, no, le han de estar hablando, en la noche le voy a revisar el celular. Por esas inseguridades, ¿qué pasó en tu infancia? Papás separados, hubo infidelidad entre padre y madre, que viste ahí una separación y no quieres que a ti te pase y entonces esa herida viene con esa reacción de celos. Eh, dice, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, los celos no son de Dios, no vienen de la naturaleza de Dios, que tenemos que tener cuidado porque entonces empezamos a prohibir a la pareja que hable con alguien, a cómo vestirse, ¿no? Cómo arreglarse, cómo ser. Ah, no te rías tanto, porque eso es coquetería, ¿no? eh, eh, y también los celos te llevan a la violencia, a la envidia, cuidado. Y la última es la rebeldía. Con este termino, nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver, ahora sí, terminando este de la rebeldía, si tus hijos están en rebeldía, si tú estuviste en rebeldía, o todavía hay muchos adultos en rebeldía que no se someten a sus autoridades, es una reacción a una herida. No te lo pierdas la siguiente semana porque vamos a ver cómo Dios va a empezar a restaurar y vamos a ir culminando ya este tema de las heridas. Que Dios te bendiga. Estas en mis oraciones, en las oraciones, mi esposo y yo con todos ustedes los que nos escuchan, y que Dios te pueda seguir haciendo detectar esa herida que no te ha dejado ser libre. Chao.